está conmigo Celio Guerra. Celio, y esto va a tener obviamente repercusiones inmediatas en la comarca de Nave-Buglé. Sí, efectivamente, el decreto 537 es anulado por la Corte porque no se siguieron lo establecido tanto en la Ley 10 y en la reglamentación de que cualquier reforma que se haga, debía haber una amplia participación, pero sobre todo una participación del Congreso General. Esa reforma se hizo sin tener en cuenta lo establecido en la ley, y por eso viene la Corte y la anula. Ahí se organizaron posterior a eso. Este decreto básicamente lo único que está diciéndoles es el gobierno no puede tener injerencia directa en decisiones que tienen que ver con cada una de las etnias, y lo más importante es que declara ilegal a la presencia de Silvia Carrera como cacique general. Efectivamente, eso es otra consecuencia de la anulación de la ley, porque a través de ese decreto se trató de legalizar toda la presencia y todas las actividades que ella desarrollaba ante el gobierno y ante las transnacionales, y se intentó también legalizar eso ante la opinión pública. Claro. También el caso de los congresos por delegados que surgieron de ese decreto quedan prácticamente anulados. Entonces, para nosotros es una preocupación porque el pronunciamiento se da después de 6 años de haber surgido el conflicto, y ya hay repercusiones sobre la sociedad en OVE, porque a través de eso, estos pseudo dirigentes que surgieron de ese decreto, ellos han hecho acuerdos con varias transnacionales. ¿Cómo cuáles? Clarocom, por ejemplo, el caso de Barro Blanco, el caso de acuerdos de intenciones firmados con el proyecto multimodal de Canal Seco, Chiriquí Boca. Entonces ya hay compromisos que ellos asumieron dentro de estas ilegalidades que trataron de encubrirlo como legal. Entonces, bueno, pero la pregunta es, hay un grupo ya convocando una conferencia de prensa para este viernes en el cruce de San Félix, otro va a estarlo el sábado. ¿Y qué pasa con Silvia Carrera? ¿Cuál va a ser el futuro de Silvia Carrera entonces? Para consideración propia, es mi opinión de que ella durante 6 años estuvo usurpando atribuciones que nadie le otorgó, porque ella surge a través de una imposición y a través de una ilegalidad tal como lo establece la Corte. Ahora, hay distintos grupos en la comarca que están tratando de ver este asunto, pero lo que nosotros queremos es hacer un llamado de atención, tanto a algunos sectores propiamente indígenas y sectores del gobierno, de los ministerios, de que han intentado interferir en los asuntos internos de la comarca, actuando al margen de las leyes, y que este no es un caso nuevo, porque esto viene sucediendo hace muchísimo tiempo. Y lo que nosotros buscamos es que ese divisionismo provocado por ellos, por estos elementos, esos capítulos se vayan cerrando, porque realmente la comarca tiene necesidades dentro del concepto de la autodeterminación, de reorganizar todo su organismo de gobierno, de reorganizar sus autoridades administrativas y tradicionales, y tiene necesidades sociales que requieren que el Estado le dé respuesta, como ocurrió el día de ayer cuando estaba el presidente por San Félix. Habían compañeros de las comunidades Culantro, de Cerro Toe, exigiendo carretera escuela, y cuando llega al área de Mironó, Quebrada Loro, también a entregar una orden de proceder. En esa zona también hay cualquier demanda de escuelas, carreteras, puentes, que ya hay una escuela que hicieron un compromiso con el Meduca de construir nuevas aulas, y eso no se ha construido, y hace una semana ellos estaban en un paro porque el Meduca no ha cumplido. Eso fue hace 2 años atrás. Entonces nosotros creemos que esas intentonas del Estado, del organismo del órgano de Estado, porque fíjate, en este conflicto estuvo involucrado la Comisión Indígena de la Asamblea de Diputados. Luego intervino el Tribunal Electoral, que tenía que acompañar el proceso electoral organizado por el propio pueblo en OVE. Entonces el tribunal se convierte en organizador de esas elecciones. Entonces nosotros lo que estábamos buscando era que eso se adecentara, que los procesos políticos electorales los manejasen desde la comarca, como siempre ha sido. Entonces es ahí donde viene esto. También queremos señalar que hay una
queda por sentado de que cualquier intervención del Estado que violente cualquiera de las leyes establecidas en la comarca, para nosotros es un precedente, porque si esos casos se llevan a la corte, ilegal. Ya es ilegal. Pero la pregunta es decir, este decreto obviamente tendría que reestructurar toda la organización política del pueblo Nove. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo serán los tiempos electorales ahora? ¿Qué va a pasar con Silvia Carrera? Que son las grandes incógnitas bajo la premisa de lo que usted me está diciendo de la interpretación de esta anulación de este decreto. Sí, lo que pasa es que el decreto 537 surge, pero ya había un decreto 194 creado en 1999. Ese decreto no fue derogado, solamente se hizo unas reformas ilegales y luego sobre el decreto 194 ya había organismos de gobierno trabajando y ya habían autoridades que estaban funcionando bajo eso. Y sobre la ley 10. Entonces nosotros en estos 6 años hemos desconocido ese nuevo decreto que nos ha creado serios problemas internos y conflictos y confusión entre la misma comunidad y también en el país, eso porque obviamente nadie sabía quién era quién aquí. Entonces ya hoy en día queda claramente establecido quiénes son. Ahora hay una situación interna que el pueblo Nove está llamado a reorganizar varias de esas organismos de gobiernos tradicionales que hay, como son los congresos, ¿verdad? Y el próximo año debe haber elecciones de cacique, pero eso ya es competencia propiamente de los organismos de gobiernos tradicionales. Sí. Queda claro que el Tribunal Electoral entonces no podrá tener injerencia en esa elección. No. El tribunal, como está establecido en la ley, si nos regimos por eso, ellos acompañan el proceso. Ok. Eso es todo. Entonces, finalmente nosotros queremos señalar de que hay que seguir actuando conforme a lo establecido en la ley y cualquier reforma que se haga tiene que hacerse entre las dos partes, entre las comisiones que asigne el pueblo Nove a través de los congresos, como la que se asigne a través del Ejecutivo vía Ministerio de Gobierno y Justicia, para que se haga cualquier mejora a las leyes internas de las comarcas. Y eso es una necesidad también porque hay varios artículos establecidos que han ido quedando obsoletos y que requieren mejora. Así es. Celio Guerra, gracias.